Con este PowerPoint damos inicio a la tercera unidad, la que hace referencia a la narrativa. Ustedes se preguntarán por qué empezamos con un tema teórico, en este caso el matrimonio. Porque vamos a ver, tanto en esta tercera unidad como anticipándonos un poquito a la cuarta, que lo que la literatura consideraba en la época final feliz era el matrimonio. El matrimonio de tal manera sería la concreción de una relación eminentemente afectiva que daba fin a una serie de vicisitudes y contrariedades y unía a una pareja de enamorados. Sin embargo, si nos atenemos a lo que estrictamente significó tanto en la España de la época, pero ya venía desde la Edad Media, el matrimonio era una cosa muy diferente. Primero vamos a el origen etimológico del término. Matrimonio deriva de mater, matris, que quiere decir madre, y munus, muneris, cargo, oficio, función, empleo. Es decir, que podemos definir el matrimonio como el oficio de madre. Si para nosotros hoy, y ya en aquel momento, en el siglo XVI y XVII, el matrimonio significaba el estatus jurídico de una mujer casada y de maternidad legal, para los romanos no era esto. Para los romanos había otro término, que era cornivius. Pero para nosotros hace referencia a una unión legal. Pero me interesaría contrastar un poco con una palabra que medianamente cercana en muchos aspectos, que es patrimonio. Cercana etimológicamente, también proviene del latín, de pater, patris, padre, y también munus, muneris, cargo, oficio, función. Es decir, el patrimonio haría referencia a la función de padre. Pero en tanto que el matrimonio es casi un deber, es un oficio, es un trabajo, el patrimonio hace referencia a una cuestión de derechos que desde el Imperio Romano, el pater familias tenía sobre los bienes de la familia. Es decir, la palabra matrimonio hace referencia a una cuestión doméstica, las obligaciones propias de una mujer, en tanto que patrimonio hace referencia a una cuestión económica más ligada al derecho que tiene el hombre de disponer de los bienes familiares. Pero no pensemos que esta idea del matrimonio surge en el siglo XVI. Vimos que el origen etimológico es latino, y eso, de alguna manera, esa concepción de matrimonio como oficio de madre va a continuar a lo largo de la Edad Media, pero me pareció interesantísimo marcar un hito que es lo que va a expresar Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Alfonso X, como vemos, nació en 1221 y murió en 1284, pero reinó a partir de 1252. Y durante su reinado en Castilla se escribieron las 7 partidas o partidas que en origen fueron conocidos como Libro de las Leyes. Son un cuerpo doctrinario cuya intención era conseguir cierta uniformidad jurídica del reino. En la partida 4 hace referencia específica a los desposorios y casamientos. Y justamente lo que vamos a ver es que retoma la etimología latina y va a definir al matrimonio de esta manera. Leo una pequeña parte, después ustedes pueden, es más extenso, yo extraje una parte que me pareció interesante y de esa parte quiero remarcar. Matris et munium son 2 palabras del latín que tomó nombre matrimonio, que quiere decir en romance como oficio de madre. Et la razón porque lo llaman matrimonio al casamiento e non patrimonio es esta, porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos que non el padre. Es decir, ahora se va a extender a la idea que el matrimonio lleva ese nombre porque la mujer es la que tiene mayor carga
por el sufrimiento que implica el parto y por la crianza de los hijos que al ser pequeños necesitan más a la madre. Y cierra este pequeño párrafo, por ello es llamado matrimonio e non patrimonio. Si la cuarta partida de Alfonso el Sabio en el siglo XIII fue un hito importante en la consideración del matrimonio, otro momento fundamental es el del Concilio de Trento. Una serie de 25 reuniones que va a tener lugar entre 1545 y 1563, cuyo objetivo fundamental era responder a la Reforma Protestante, estableciendo los modelos de fe y prácticas de la Iglesia. De esta manera, vamos a tener, por un lado, la Iglesia católica opuesta a la Iglesia protestante. De allí que se hable del Concilio de Trento como el inicio de la Contrarreforma, es decir, la respuesta a la Reforma Protestante. Entre las consideraciones del Concilio de Trento podemos citar la idea de matrimonio como sacramento. ¿Y esto qué implica? Esto implica que la unión de dos personas va a exceder el plano meramente humano y cualquier ataque a la institución matrimonial, cualquiera que transgreda sus normas, va a ser excomulgado. Ya no será un castigo civil, sino que estará emparentado con el ámbito religioso. La Iglesia es la única institución capaz de anular un matrimonio. Es infalible, por lo tanto, sus decisiones no pueden ser apeladas. El matrimonio será válido solo entre cristianos, es decir, entre personas bautizadas. Esto hay que considerar que, es importante considerar en este aspecto que en España hay una presencia importante, todavía en este momento, el momento del Concilio de Trento, de judíos y musulmanes, que después van a ser expulsados, pero en este momento todavía hay una gran población. El mejor estado es el matrimonio, superior al celibato, que va a quedar estipulado para los curas, como determinó San Pablo. Pero, repito, el mejor estado es el matrimonio, superior al celibato y a la virginidad. Si alguien negase que la Iglesia es la encargada de tratar las causas matrimoniales, será excomulgado. De tal manera, se va a establecer una clara conexión entre la legislación eclesiástica y civil. La cédula real de 1564 hace obligatorio el matrimonio religioso. Y si bien esto no es retroactivo, es decir, no se aplica a matrimonios llevados a cabo, efectuados antes de 1564, todo aquel que se realice después de este momento va a tener que regirse a determinadas normas. Veamos un poco ahora las posibles causas de anulación de un matrimonio, que, como dijimos, solo puede ser anulado un matrimonio por la Iglesia. Tengamos en cuenta y recordemos algunas de estas cuestiones al momento de abordar específicamente en el ámbito literario las novelas ejemplares. Se va a hablar de determinados impedimentos. El impedimento de edad. El varón debe tener por lo menos 16 años para casarse y la mujer 14. Por lo tanto, alguien menor de esa edad no puede contraer matrimonio. Impedimento de impotencia. Esto no hace referencia a la impotencia para engendrar, sino simplemente a la impotencia para realizar una unión carnal. Esta es una posible causa de nulidad de un matrimonio. Impedimentos de vínculo. Si alguien está casado, no puede volver a casarse porque sería bígamo y de esta manera sería excomulgado. Impedimento de disparidad de cultos. Como vimos, no era aceptado el matrimonio entre personas que no fuesen cristianas y bautizadas las dos. Impedimento de orden. Los clérigos, como dijimos, y como continúa hasta la actualidad, no pueden ser casados. Si algún clérigo se casase, ese matrimonio sería nulo. Impedimento de profesión religiosa. Esta es una de las causas por las cuales, habiendo una promesa de matrimonio, se puede llegar a romper si uno de los dos contrayentes decidiese
ingresar a una orden religiosa. Impedimento de rapto. Recordemos, tengamos en cuenta algunas cosas. No puede realizarse un matrimonio mientras una mujer esté en poder del raptor. Ese matrimonio no tendría validez alguna. Impedimento de crimen. Y habla de el adulterio como un crimen, el conyugicidio o la unión de ambos. Este impedimento aparte llevaría claramente a la excomunión. Y veamos un poco el impedimento de parentesco. Esto tiene que ver con la consanguinidad en línea recta, es decir, aquel que hace referencia a la relación padres-hijos. O sea, puede ser una en línea ascendente o en línea descendente, pero tiene que ver con la relación que se establece entre padres e hijos. A diferencia de la consanguinidad en línea colateral, que abre un tronco común, pero no son hijos. Es decir, en este caso hablaríamos de tíos, sobrinos, primos. Está prohibido el matrimonio hasta un tercer grado de consanguinidad lateral inclusive. También otro tipo de parentesco es la afinidad, que es es un parentesco legal que se establece entre un cónyuge y los consanguíneos del otro. Se daría fundamentalmente en el caso de alguien que quedase viudo, por ejemplo, para casarse con el hijo de su marido o esposa muerto. Y el impedimento de parentesco legal. ¿Esto qué significa? Que aquel que adopte se considera un padre y por lo tanto no puede casarse con aquel hijo adoptivo y el matrimonio se anularía. También hay una disposición que tiene que ver con el parentesco espiritual, que es el parentesco que se establece por medio del bautismo y de la comunión. Es decir, si bien no hay un parentesco quizás consanguíneo, alguien que es el padrino o la madrina de bautismo, de comunión, no puede contraer matrimonio. Antes de adentrarnos en la parte más sustanciosa de esta presentación, quisiera compartir con ustedes algunas de las muchísimas consideraciones al respecto, que lo que hacen es confirmar y avalar un modelo que es el que se impone en la época como norma social. Francisco Escrivá es un jesuita que en un manual de educación femenina, y esa es otra cosa interesante, porque hay muchos manuales de educación femenina, y ya vamos a ver en qué consiste esa educación femenina, se pregunta: ¿qué diré de los que se casan por los rincones, por su antojo y contra la voluntad de sus padres? ¿Qué paz, qué amor, qué contento se pueden prometer estos de esta manera casados? La mujer que tiene honra y vergüenza no ha de hablar ni pensar en casarse, sino es cuando y con quien sus padres fueren bien vistos. Es decir, vemos que ya estamos en 1613, ya han pasado cerca de 50 años, y se sigue reforzando esta idea en contra de los matrimonios secretos y fundamentalmente el matrimonio como algo no solamente, como vamos a ver acá, avalado, sino concertado por los padres. Tuñón de Lara, en una historia de España, remarca que si bien la mujer, sobre todo la de los estamentos elevados, aportaba importantes bienes y títulos al matrimonio, en todos los casos era pasiva y se aceptaba lo que determinaba la familia. Prematrimonio el padre o el hermano mayor, posmatrimonio el marido. Enrique Villalobos, en la Suma de la Teología Moral y Canónica de 1622, afirma:
Adviértase que para este efecto se llama indigno el que es notablemente desigual, ora sea en la honra, ora sea en la hacienda, ora sea en su mala manera de vivir, de suerte que sea afrenta a casarse con él. Es decir, honra, hacienda, se entremezclan aspectos que podríamos considerar dispares. El matrimonio es un matrimonio entre iguales, pero no solamente entre iguales desde el punto de vista religioso, es decir, entre cristianos bautizados, sino iguales en cuanto a honra y hacienda. Si bien esto no es absolutamente, vamos a ver que hay matrimonios donde uno es lo que ellos llamaban en la época principal, es más principal que el otro o más rico, este es el modelo. Y el modelo implica igualdad de credos, igualdad de honra e igualdad de hacienda. Y llegamos ahora a las capitulaciones matrimoniales, una de las partes más sustanciosas de esta presentación, en el que va a quedar confirmado que el matrimonio dista mucho de ser simplemente una unión basada en afectos o sentimientos. Hay determinados pasos que deben cumplirse, que fueron establecidos por la Cédula Real de 1564, y que de no cumplirse, o bien no tendría validez el matrimonio, o en caso de incumplimiento, como vamos a ver después, hay severos castigos. La primera parte de la capitulación son las llamadas promesas matrimoniales. Las promesas matrimoniales constan de dos partes, los esponsales y el contrato propiamente dicho. A la verdad, esponsales es una suerte de contrato, pero verbal, que se hace en el ámbito familiar entre los contrayentes. Ellos prometen contraer matrimonio y declaran hacerlo libremente. Después viene una segunda etapa de la promesa matrimonial, que es el contrato, que ya no va a ser en el ámbito familiar, sino en un ámbito legal, ante escribano. Hay muchos documentos de la época donde se repite, se ve este contrato matrimonial, es una fórmula igual que se va repitiendo en todos los casos, lo que van a cambiar son los datos simplemente. En este contrato se va a llevar a cabo entre el novio y un representante de la novia. Ya la novia no estará presente. Es un representante, en lo posible, un hombre, el padre, el hermano mayor, un hermano. En caso que ella no tuviese nadie que la represente del sexo masculino, puede llegar a aceptarse, casi como excepción, que la represente una mujer mayor de edad. Cuando, en caso de no cumplirse, habrá severas sanciones. En este contrato se va a estipular la fecha de casamiento, dote, arras y los costos que implica no cumplir la promesa matrimonial. Los costos pueden ir desde la cárcel hasta el pago de determinadas cantidades de dinero a modo de resarcimiento. En general se fijó en una cifra de 50 ducados, tanto para hombres como para mujeres que incumplan la promesa matrimonial. Ahora bien, si hubiese habido un abuso sexual por parte del hombre, si la mujer lo denuncia, puede ser encarcelado. El problema es que para que se paguen estos costos por incumplimiento de una promesa matrimonial, que generalmente la llevaban a cabo los hombres, tiene que haber una denuncia de la parte damnificada, es decir, de la mujer. Pero no solamente tiene que haber una denuncia, sino que encima tiene que ser costeado por ella. Y en realidad, como la mujer no solía tener el dinero para hacer frente al juicio, que era bastante extenso, se terminaba por acordar un pago a modo de resarcimiento. Incluso tal es así que en los casos de violación, y que incluso de fruto de esa violación naciese un hijo, la mujer no podía costearlo, el juicio,
y aceptaba una suma de dinero que eximía al hombre de cualquier tipo de complicación posterior. Los únicos casos que se encuentran documentados en general son de mujeres viudas, que se supone que tienen bienes mayores que una mujer soltera. Muy bien, cumplida esta etapa, se realiza la proclama matrimonial, que va a ser en una parroquia, donde públicamente, tienen que ser públicas sí o sí, los parroquianos, la gente del pueblo, va a determinar si hay alguna cosa que pueda evitar esta unión. Yo calculo que es un poco lo que aún hoy, por lo menos en las películas, si alguien que lo diga ahora o que calle para siempre, bueno, era algo así. Pasada esta proclama matrimonial viene el desposorio en la iglesia ante un sacerdote que oficiase la ceremonia. Después está la promesa de presente, la promesa que había sido en el ámbito privado de la familia, en los esponsales, ahora se hace pública ante la iglesia. Por lo tanto, si no se cumpliese, ya, repito, nos vamos del ámbito privado, doméstico, a una cuestión religiosa que puede ser castigado con la excomunión. Después viene la bendición del sacramento, la unión de las almas y finalmente la consumación. Para que el matrimonio sea válido, tiene que haber consumación carnal del sacramento. Todos estos pasos no pueden ser obviados. Tiene que haber permiso de la iglesia, tiene que estar el párroco tiene que estar en contacto con el obispo, y todo esto, vamos a verlo en alguna de las novelas ejemplares, hay mención de estas etapas, que, repito, no pueden ser evitadas. Como dijimos, en el contrato matrimonial, hecho ante escribano y con una fórmula legal que se repetía, se va a determinar, entre otras cosas, la dote. La dote, ¿qué es en definitiva? Es el aporte que hace una mujer al momento de casarse. La dote existe desde la invasión romana, donde se estipuló que la mujer debía dotar al marido, aportar determinados bienes que podían ser en efectivo, podían ser ropas de la casa y vestidos, podían ser muebles. Ahora bien, este aporte que hace la mujer pasan a formar parte del patrimonio de los hijos al morir ella, como bienes dotales. La mujer que no tenía recursos quedaba fuera de la posibilidad de tener un estatus honroso en la sociedad, porque no solamente para casarse necesitaba una dote, sino también para ingresar en un convento. Había dos posibilidades de ingresar a un convento. Una era a través de, o sea, como sirvienta, como criada. Era una vida bastante pesada y en ese caso sí podía ingresar sin dote. Pero para ingresar como monja debía aportar determinadas sumas de dinero que en algunos conventos, los más VIP, llamémoslo así, eran bastante elevadas. Cito, por ejemplo, que para ingresar al convento de Santa Clara se debían aportar 5.000 ducados. Es mucho dinero. Y 2.500 para el ingresar al convento de Santo Domingo. Es decir, eso quedaba limitado a personajes que tuviesen determinadas cantidad de dinero, si no era imposible. Ahora bien, a veces la mujer, y sobre todo lo vamos a ver en el estado llano, donde también tenía que aportar la dote, a veces trabajaba para poder juntar ese dinero que la familia no podía aportarle. Era algo tan instituido en esa sociedad que, por ejemplo, figuraba en los testamentos y después fue legislado en 1623 por Felipe IV,
una determinada suma de dinero que aquel que en el testamento se debía dejar a modo de mandas, o sea, mando que, que era un poco la fórmula de los testamentos, se aportase una determinada cantidad de dinero a modo de limosna para conformar la dote de huérfanas o pobres. Es decir, estaba tan instalado en la sociedad que dentro de la limosna se contemplaba la posibilidad de dotar a aquellas doncellas que no podían hacerlo por su cuenta, que no contaban con una familia o que eran pobres. No se sabe a ciencia cierta si este dinero que quedaba de los testamentos y que debía pasar a un prelado realmente llegaba a destino. No hay documentos de la época que lo atestiguen, quizás sucedía, quizás no lo sabemos. Lo más común para dotar a las huérfanas era que algún pariente, un tío en general, diese determinada cantidad de dinero, que repito, iba a ser estipulada en el contrato matrimonial, para que esta muchacha pudiese casarse y no quedar, de alguna manera, excluida de las damas honorables. Vamos a hablar ahora de las arras. Las arras era una donación hecha por el esposo a la esposa por el matrimonio proyectado. Esto se estipulaba en el contrato ante escribano, venía de épocas anteriores, aparentemente es una tradición visigoda que los visigodos toman del derecho germánico, el hecho de entregarle al padre de la novia determinada cantidad de dinero. Este pago al padre era por criarla de manera honorable para que llegase y pudiese convertirse en una esposa honrada. Ahora bien, cuando moría el padre, el dinero volvía a la hija, pero no en su totalidad, sino en un cuarto de lo que había aportado el marido en el momento del matrimonio. En los 3/4 restantes iban a los hijos o los nietos. Hay casos en que la mujer pierde derecho a percibir este dinero, que en realidad ella lo puede usufructuar en vida, pero no lo puede heredar a sus hijos, sino que ella puede usa ese cuarto para tener una vida, en caso de quedar viuda, una vida digna, y después pasa a los hijos. Ahora bien, si la mujer es infiel, pierde derecho a este bien. También lo pierde aquella viuda que contrae matrimonio cuando todavía no se ha cumplido un año de la muerte del marido. Esto ya está estipulado por Alfonso X, también se va a ocupar de dotes y arras en la cuarta partida de la que hablamos anteriormente, pero ya llegamos a un momento en el siglo XVI en que se estipula de manera clara y absoluta y que debe ser cumplido en el momento de la promesa matrimonial y firmado ante escribano. Como vimos, la Contrarreforma, sobre todo a partir de la cédula real de 1564, va a considerar el matrimonio como el fin último de la mujer. Se va a acentuar esta idea de que la mujer decente debe permanecer en la casa, pero la llegada al matrimonio no siempre es sencilla. Sí lo es, en mayor grado, para las mujeres que pertenecen al estamento nobiliario. ¿Por qué? Y porque disponen del estatus y de los bienes para pensar en un matrimonio ventajoso. Las mujeres del estado llano
no viven situaciones tan sencillas. Tenemos por un lado las trabajadoras, aquellas mujeres que tienen que trabajar, entre otras cosas, para conseguir la dote para poder casarse. Algunas siguen trabajando y eso lo vamos a ver claramente en las novelas ejemplares, pero existen doncellas, es decir, mujeres solteras mayores de 10 años que deben trabajar para poder conseguir su dote. Mozas de taberna, de ventas, de posadas, vendedoras callejeras, hilanderas, tejedoras, algunas de estos oficios eran considerados como más riesgosos. El hecho de trabajar en una taberna, una venta, en una posada, y justamente en La Ilustre Fregona, Cervantes va a aludir al hecho de la dificultad de una mujer de permanecer honrada trabajando en estos lugares. Pero también existían otras que quedaban fuera de la ley de algún modo. Recordemos que en el siglo XVI y fundamentalmente en el XVII se produce hacia Madrid una gran afluencia de gentes de otros lugares del país que llegaban con la intención de conseguir un empleo en la corte. Algunos lo conseguían, pero era la minoría, y muchos pasaron a engrosar las filas de vagabundos, de mendigos y de delincuentes, de los que habla la literatura y los documentos de la época. Las prostitutas eran llamadas en la época mujeres alegres y se diferenciaban dos tipos de prostitutas. Las cortesanas, que vestían elegantemente, unas telas claras, se pintaban el rostro de rojo, llevaban ciertas puntillas, y después estaban las tapadas que para los contemporáneos eran esas mujeres que ocultaban el rostro y asaltaban a los transeúntes, es decir, en este caso, prostitución se sumaría a otro tipo de delito. Pasada cierta edad, cuando ya no se podía ejercer la prostitución, las matronas viejas se convertían en celestinas o alcahuetas, encargadas de generar las citas y acompañar a las jóvenes que sí ejercían la prostitución. También había otro grupo bastante importante, que eran las curanderas, brujas, hechiceras, que junto a las prostitutas y las matronas viejas o celestinas quedaban fuera de la ley y eran perseguidas con bastante rigor. Como se ve en los documentos de la época, se las detenía porque era ilegal las prácticas que ejercían y se las llevaba sobre un asno cubiertas con una coroza, que era una suerte de gorro de papel de punta cónica, que todo aquel que la viese sabía que se trataba de una persona sin honra, una persona indigna. Después de esto era azotada, en muchos casos conducida a la horca o a galeras. Las mujeres que no trabajaban y que estaban fuera de la sociedad tenían dos posibilidades. Si eran chicas, a veces se las acercaba a orfanatos donde lograban a veces que por medio de la limosna o la caridad alguien las dotase y llegaban a convertirse en esposas. Pero las que ya eran más adultas, lo que se hace es crear las llamadas casas de recogimiento o galeras. La Madre Magdalena crea en los primeros años del siglo XVII estos lugares donde las mujeres permanecían encerradas, trabajando todo el día y sin poder comunicarse con el exterior. En caso de violarse esta norma, se las podría llevar a la horca. Ahora bien, se las llamaba galeras, recordando la galera, que era ese lugar donde los condenados eran llevados a remar, y una condena a galeras por más de 3-4 años significaba prácticamente pena de muerte. Es decir, a estas casas de recogimiento se las llama recordando el lugar donde se llevaba a los hombres
galeras. Hubo intentos de algunos moralistas de hacer que en estos lugares se trabajase, que la mujer lograse un empleo, que pudiese de alguna manera dejar la mala vida y reinsertarse en la sociedad, pero finalmente no fue el ejemplo que más prosperó. Como ya vimos, la vida de la mujer en este momento va dirigida al matrimonio. El matrimonio es la meta y es el destino de toda mujer honrada. Pero para llegar a este estado tiene que reunir una serie de requisitos. Debe ser educada para ser una buena esposa. Ya vimos la perfecta casada y todo aquello que Fray Luis aconseja que debe tener una mujer para convertirse en ese ideal de mujer que es la perfecta casada. Pero no es el único. Un humanista tan importante como Juan Luis Vives, que además es pedagogo, publica en el año 1528 las Instrucciones de la mujer cristiana. Es decir, acá ya no solamente, ya ampliamos la cosa. La perfecta casada no hablaba, se suponía que son, pero acá ya es Instrucciones de la mujer cristiana. Y el modelo que propone era una doncella casta, sobria, mesurada, diligente, frugal, amigable y humilde. Muchas de estas mismas virtudes eran las que ensalzaba Fray Luis. La mayor de las virtudes es la vergüenza. Y vamos a ver, y prestemos atención cuando trabajemos las novelas ejemplares, que se habla en muchos momentos que la mujer mira hacia abajo y en algún momento levanta la cabeza, pero la actitud esperada es la de mirar el suelo. Debe ser honesta, obviamente, y el silencio es una gran virtud. ¿Por qué? Porque en realidad lo ideal es que la mujer hable poco, porque cuando habla suele equivocarse. Va a carecer de acción y de voz propia. Primero va a atenerse a lo que determine el padre o el hermano mayor y luego el marido. Los deberes de esta mujer son cuidar tanto su alma como su cuerpo. Estas son las propuestas pedagógicas para convertir a la mujer en una buena esposa. Debe hacer ayunos con frecuencia, tomar agua fresca, dormir en cama limpia, no debe usar cremas ni aceite. Vemos que muchas cosas se repiten. El hecho de la belleza, el hecho del cuidado personal, más allá de la higiene, no era algo muy bien visto. Hemos hablado un poco de la educación, que como vimos es una educación destinada a ser una buena esposa. Pero un debate de la época bastante interesante es si las mujeres debían saber leer y escribir. Los moralistas de la época se planteaban tres interrogantes. ¿Tenía que tener o no acceso al conocimiento? ¿Era necesario que una mujer supiese leer y escribir? Y por último, ¿era capaz de aprender a leer y escribir? La opinión clerical en general era que aprender letras podría agregar maldad a la maldad natural que la mujer poseía. O sea, los hombres de algún modo eran víctimas de la maldad de las mujeres. Y si ésta aprendía letras, podría aún tornarse más peligrosa y malvada. Vives, del que hablamos hace un par de placas, no considera esto, rechaza, piensa que la mujer tiene que aprender a leer y a escribir porque el conocimiento de las letras la va a hacer mejor de algún modo. Le va a dar, la va a instruir, le va a enseñar a vivir conforme a la virtud. Es decir, él no se opone y dice que las mujeres son absolutamente capaces de leer y de escribir. Otro caso que me parece interesante mencionar es el de Herrera de Salcedo, que dice que las mujeres tienen que aprender a leer para poder leer libros devotos, pero no escribir, porque si aprenden a escribir, podrían escribir cartas o billetes que atenten contra la virtud.
Para terminar este apartado que hace referencia a la educación de las mujeres y específicamente a la posibilidad de acceder o no a la lectoescritura, me parece interesante citar las palabras del religioso agustino español Malón de Chaide, quien en su obra más importante, el libro de la conversión de la Magdalena, expresa, y cito: como si no bastaran los ruines siniestros con que nacemos y los que mamamos en la leche y los pegan en la niñez con el regalo que en ella hacen, y como si nuestra gastada naturaleza, que de suya corre desapoderada al mal, tuviera necesidad de espuelas y de incentivos para despertar el gusto del pecado. Así la ceban los libros lascivos y profanos, a donde y en cuyas rocas se rompen los frágiles navíos de los mal avisados mozos, y las buenas costumbres padecen naufragios y van al fondo y se pierden y malogran. Porque, ¿qué otra cosa son libros de amores y las dianas y boscanes y garcilazos y los monstruosos libros y silvas de fabulosos cuentos y mentiras de los amadises, floriceles y dombeliantes y una flota de portentos como hay escritos, puestos en manos de pocos años, sino cuchillas en poder de hombre furioso? ¿Qué ha de hacer la doncellita que apenas sabe andar y ya trae una diana en la faltriquera? Si el vaso nuevo se empapa y conserva mucho tiempo el sabor del primer licor que en él se echare, siendo un niño y una niña vasos nuevos y echando en ellos vino tan venenoso, ¿no es clara que guardarán aquel sabor largo tiempo? Allí se aprenden las desenvolturas y las solturas y las bachillerías, y náceles un deseo de ser servidas y recuestadas, con lo que se pierden así y afrentan a sus padres y les dan desventurada vejez, y la merecen los malos padres y las infames madres que no supieron criar a sus hijas ni fueron para quemalles tales libros en las manos. Como vemos, si bien en un momento dado pareciera dirigirse tanto a los jóvenes de sexo masculino como femenino, termina dirigiéndose específicamente a la crianza de las hijas, que son las que no solamente se van a perder a sí mismas leyendo estos libros que las llevan a la perversión y a la ensoñación, sino que van a ser una afrenta que le amargará la vejez a los padres, que por otro lado, de alguna manera, son los responsables, estos malos padres e infames madres, que no queman estos libros sacándoselos de las manos e impidiendo que las doncellas accedan a determinadas lecturas que son absolutamente perjudiciales. Muy bien, para ir terminando esta presentación, nos faltarán unas pocas diapositivas. Quisiera referirme a la maternidad, el embarazo y el parto. Recordemos que para los predicadores, tener hijos, o sea, casarse y tener hijos, es la finalidad de las mujeres. Acuérdense la primera diapositiva donde se definía el matrimonio como el oficio de madre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos decía Alfonso el Sabio? Que se llama matrimonio y no patrimonio porque son las mujeres las que más sufren en el momento del parto y en la crianza de los hijos en los primeros años. Por otro lado, también se afirmaba que el ser madres absuelve a las mujeres del pecado. Sin embargo, el embarazo en la época era algo bastante complejo que ponía en riesgo la vida de la madre desde el inicio del embarazo hasta el parto y poco después del parto. Para tener hijos sanos, Pedro de Valencia recomienda en su discurso contra la ociosidad que las mujeres no deben permanecer ociosas, que deben estar ocupadas, y las compara con los hijos de gitanos y de labradores que nacen fuertes y sanos, a diferencia de las señoras nobles y regaladas, así las llama, que viven enfermas, que tienen hijos débiles y que luego los crían afeminados. Si bien esto es muy peligroso, la mujer transita una etapa en que peligra su vida,
tiene ciertas prerrogativas. Por ejemplo, puede darse el gusto de comer lo que desee, aún en épocas y momentos y fechas en que la Iglesia prohíbe ciertos alimentos, las mujeres embarazadas pueden ingerirlos. También se les recomienda comer asados y tomar vino. Recuerden que se hablaba de agua fresca y de una comida frugal y liviana. Ahora tiene la posibilidad de otro tipo de alimentos. Hacer un ejercicio moderado. Para evitar los abortos, se les colocaba a las mujeres una cinta de raso carmesí llamada emplasto. Se recomendaba, además, que era bueno tener relaciones sexuales durante el embarazo porque esto iba a facilitar el parto. En cuanto a las relaciones sexuales en el puerperio, era discutido si eran o no recomendables. Vamos a referirnos ahora a dos cuestiones que tienen que ver con la maternidad y el embarazo, que son el parto y el aborto. El parto era para la mujer de la época un momento muy difícil y en el que su salud y su vida corrían un serio riesgo. La mortalidad era muy elevada. De hecho, en documentos madrileños del siglo XVII consta que los mayores índices de mortalidad materna se dan entre los 25 y los 44 años. Cosa que es entendible porque pensemos que, como se dijo anteriormente, una mujer podía casarse a partir de los 14 años. Por lo tanto, es de esperar que ya a los 15 o 16 tenga su primer hijo, y estos embarazos y partos se van a suceder debilitando a la madre, que llega a los 25 o 30 años con una salud bastante deteriorada. Por otro lado, se confundían en el momento del parto ciencia y magia. Era importante la oración, invocándose el auxilio y la protección, fundamentalmente de Nuestra Señora del Parto y Nuestra Señora de Atocha. Se recurría a amuletos y se solicitaba a las iglesias que prestasen reliquias a las parturientas para que las acompañasen y ayudasen en el momento del parto. Después nos vamos a referir a algunos refranes que tienen que ver con el nacimiento de hijas, pero ahora quisiera hacer referencia a lo que sucedía si una familia tenía más de 6 hijos varones. El hecho de tener un hijo varón era un premio para la época, y cuando se tenían más de 6 hijos se dejaban de pagar impuestos. Recordemos que los únicos que pagaban impuestos en la época eran los integrantes del Estado llano, los pecheros, en tanto que nobleza y clero eran estamentos privilegiados. Cuando una familia entonces tenía 6 hijos varones, aunque estos después muriesen, se eximía de pagar impuestos de por vida. La vida del recién nacido corría tanto riesgo como la de su madre. El índice de mortandad infantil era muy elevado. Hay estadísticas de la época donde se sitúa edades, o sea, el mayor índice de mortandad se da en determinados momentos, entre el año, 2 años de vida. Y otra cosa que hay que recordar es que en el momento del parto las infecciones eran muy comunes. En el momento del parto y en el posparto. ¿Por qué? Y porque indudablemente las condiciones sanitarias, sobre todo en las ciudades como Madrid, eran harto deplorables. Quizás fuese un poco menos terrible en el campo, pero en la ciudad las condiciones sanitarias eran harto deficientes, por lo que las infecciones eran muy comunes. Y el tratamiento para estas infecciones era una sangría. Es decir, la mujer pierde sangre durante el parto y después, en caso de una infección, se le practica una sangría. Es decir, más extracción de sangre. Si no se moría de la infección, fácilmente podría morirse de debilidad por estas sangrías. En cuanto al aborto, es interesante destacar que no había diferencia alguna entre un aborto natural o un aborto debido a causas no naturales o provocado. Era penado con la excomunión sin tener en cuenta la edad del feto.
A partir de 1662, el delito ya no será juzgado por la Iglesia, sino que será considerado un delito común, un homicidio. Y será juzgado ya no por la Iglesia, sino por el fuero penal. La pena de excomulgación primero y después el hecho de ser juzgado por homicidio era solo aplicado si el feto estaba vivo en el momento de producirse el aborto. Pilar Tenorio Gómez comenta que, sin embargo, a pesar de todo esto, parecen haber sido bastante abundantes en la época y eran las hechiceras las encargadas, y cito, de hacer y deshacer cualquier enredo. Entiéndase por enredo un embarazo no deseado o incluso recomponer virgos perdidos para no complicar posibles matrimonios. Indudablemente, este accionar de las hechiceras era clandestino y, en caso de ser descubierto, penado. Vamos otra vez a lo que comenta Alfonso el Sabio, en este caso en el título 19 de la cuarta partida, que hace referencia a cómo debe ser la ocupación de padre y madre en la descendencia legítima. Cito a Alfonso el Sabio porque retoma algo que seguramente era en la época un hábito y de alguna manera lo va a institucionalizar y va a continuar con el devenir de los años y de los siglos. Alfonso el Sabio lo que va a decir es que la madre tiene que hacerse cargo hasta los 3 años y que desde esa edad en adelante es el padre quien debe hacerse cargo. Recordemos que habíamos dicho que la mujer está los primeros años en la que sufre el parto y acompaña la crianza en esos primeros años que, como vimos, suelen ser hasta riesgosos desde el punto de vista de la supervivencia. Porque, repito, hay una mortandad infantil bastante elevada. Muy bien, ¿por qué la importancia? O sea, que la descendencia fuese legítima. En el caso de la mujer no había problemas, no había muchos problemas porque indudablemente una mujer sabía que el hijo que estaba teniendo era suyo. En el caso de la paternidad era un poco más complicado y esto llevaba fundamentalmente al hecho de revalorizar determinadas cuestiones como la honestidad y fundamentalmente el encierro, que evitase cualquier posibilidad de caer en el pecado o tener relaciones con un hombre que no fuese su esposo. Sobre esto vamos a volver específicamente en la novela ejemplar El celoso extremeño. El padre debía ser obedecido. Era el encargado de ejercer la autoridad por su posición de fuerza dentro del matrimonio. La mujer debía atender la casa, servir al marido, gobernar la familia y criar a los hijos, y en cuanto a las hijas, ir preparándolas para que se convirtiesen en perfectas casadas, excelentes esposas y madres. En cuanto al amamantamiento, hay una controversia en la época. Para Fray Luis de León y para Vives, la mujer debía amamantar al hijo. Hay otros que dicen que no es tan importante y que puede hacerlo una ama de cría o ama de leche. Es un personaje bastante común en la época, es un empleo al que accedían muchas mujeres, sobre todo de baja condición social. Hay documentos que hacen referencia a situaciones complejas, como que, por ejemplo, mujeres que dejaban a sus hijos naturales para poder dedicarse al trabajo de amamantar al hijo de otra familia. Según se estipulaba, el ama de cría o ama de leche debía tener cualidades físicas y morales, debía hacer ejercicios para mejorar la producción de leche, entre los que se mencionaba hacer la cama, porque el movimiento con los brazos favorecía la producción de leche materna. La edad idónea era entre los 25 y los 35 años. Recordemos lo que ya dijimos, una mujer que llegaba a los 25 o 35 años, viva y con una buena producción de leche, indudablemente gozaba de cierta salud.
Los salarios eran bajos, que se les pagaban, y la alimentación estaba regulada, qué se le debía dar al principio, qué se le debía dar después, pero aparentemente no se era demasiado generoso con la alimentación de las amas de leche. A excepción de las damas que se encargaban de amamantar a los príncipes, donde ya indudablemente la situación era otra, y en algunas familias nobles que trataban de una manera un poco mejor a estas mujeres encargadas de alimentar a sus hijos. La nodriza es algo semejante al ama de cría o ama de leche, con la única diferencia que se va a encargar de hijos e híjanas huérfanos. Por lo tanto, estos niños huérfanos no solamente encontrarían en la nodriza alguien que los amamantase, sino que de alguna manera se ocupaba de su crianza. La última placa hace referencia a refranes, proverbios, dichos populares. Recordemos que eran frases de origen popular, repetidas tradicionalmente, de las que se desconocía en general el autor, y en las que se expresa un pensamiento moral, un consejo, una enseñanza. De allí que sean reconocidos en muchos casos como sabiduría popular. Muchos refranes y dichos de la época fueron recogidos por Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana de 1611. Les voy a citar algunos refranes que no tienen que ver específicamente con la condición de la mujer, pero que les van a sonar muy conocidos. A buen entendedor, pocas palabras. A falta de pan, buenas son tortas. Quien calla otorga. De un tiro a matar dos pájaros. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay más. ¿Por qué cito estos? Y porque si los conocemos hoy, en el año 2020, imagínense que en la época eran aún más conocidos porque son refranes muy viejos. Si bien se los asocia a la sabiduría popular, también lo que vemos es que ponen de manifiesto ciertos prejuicios y ciertas características que se atribuyen a las mujeres y que eran, de alguna manera, respaldadas por el grueso de la sociedad. Las dos primeras van a hacer referencia a algo que ya hemos tratado, que es el silencio como una virtud. La mujer como la pera, la que calla es buena. La mujer como la trucha, por la boca se pierde. Y este hecho de relacionar a la mujer con un animal no es el único caso en que aparece. Hay entre estos refranes que he seleccionado otro ejemplo, pero hay muchos. El siguiente, la mujer y el vidrio siempre están en peligro. La fragilidad de la mujer hace específica relación a su honra, es decir, a la imagen que la sociedad tiene de ella, una imagen que se rompe fácilmente, por lo que debe ser cuidado como el vidrio. Las mujeres, a bobas o locas, cuerdas pocas. Bueno, este es bastante misógino y prejuicioso. No busques para casarte mujer que pueda humillarte. Las mujeres buenas no tienen ojos ni orejas. Y otra vez esta actitud de pasividad, esta actitud de que lo mejor es permanecer de algún modo sin hablar, sin mirar, eso que hicimos referencia, incluso de mirar para abajo, sin prestar atención a chismes, a escuchar lo que no le corresponde escuchar. La mujer y el vino engañan al más fino. Y acá retomamos esa idea que ya vimos de la mujer como un ser malvado que engaña. ¿Que engaña a quién? Al hombre. El varón, varón sea, la mujer, se queda. Y nuevamente esta imagen de inactividad, de encierro, del que hablamos a lo largo de toda la presentación. Cada cual case con su igual.
Cuando hablamos del matrimonio y lo destacamos como la unión entre iguales, iguales en cuanto al credo, iguales en cuanto a la honra e iguales en cuanto a la hacienda. Y repito lo que dije hace unas diapositivas atrás. Si bien podemos encontrar matrimonios no tan iguales, no es el modelo social estimado en la época. A la mujer en su casa nada le pasa. Nuevamente esta idea de lo beneficioso que es el encierro para la mujer. Ahora hay uno que tiene que ver con el hecho del embarazo y el parto y otro con los hijos que nacen. A la mujer preñarla y besarla hasta que pare. Este es un consejo que se da porque, como dijimos, el tener relaciones sexuales a lo largo del embarazo es beneficioso en el momento del parto. También hicimos referencia a que el nacimiento de un hijo varón era celebrado, pero veamos qué pasa con el nacimiento de hijas mujeres. Hija primera, ni nazca ni muera. La hija tras el varón arranca las telas del corazón, es decir, es una decepción directamente o intrascendente. Ni nazca ni muera. Y los dos últimos a los que hago referencia, de los muchísimos, repito, que hay, aparecen en el Quijote. Recordemos que Sancho se caracteriza por hablar, haciendo referencia a muchísimos refranes que eran conocidos por la población de la época y que Cervantes toma de todo este acervo popular. Los dos tienen lugar en el momento en que Sancho está en la ínsula Barataria como gobernador y pertenecen al capítulo 50 de la segunda parte. La doncella honrada, la pierna quebrada y en casa. Otra vez lo mismo. La mujer y la gallina, por andar, se pierden aína fácilmente. Nuevamente la comparación con animales y nuevamente esta idea de la fragilidad de la mujer, por lo que es necesario que permanezca encerrada. ¿Encerrada para qué? Para preservar su honra, para ser una buena esposa, una buena madre y antes ser una buena doncella. Porque recordemos, y con esto cerramos, que la mujer dejaba de ser niña a los 10 años y se transformaba en doncella hasta el momento del matrimonio. Ese pasaje entre los 10 años y el momento en que se casaba, que podía ser a partir de los 14, había que educarla ¿para qué? Para todo esto. Tenía que permanecer encerrada, tenía que ser silenciosa, tenía que ir preparándose para ser la esposa que la sociedad consideraba como la perfecta casada.